Un día más os doy la bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde suelo hacer reflexiones de pasajes de la palabra de Dios en plena naturaleza. Hoy estoy en el Monte de los Cerros y me encuentro aquí al lado de un almendro. Hay un tronco ya pues caído que está muerto, seco, y aquí me he sentado y detrás a mi espalda vais a poder ver cómo hay muchos árboles, toda una fila de alianto. Es el árbol de procedencia de China. Ya he hecho un reportaje en Marcos Sancio y la flora de España. Hoy domingo quiero compartir con vosotros un pasaje de la palabra de Dios que está en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro está escribiendo algo sobre el diablo de una manera sencilla, clara, limpia, para que todos podamos entender cómo actúa el diablo en este mundo. Él, a lo largo de su tiempo que estuvo con Jesús, con los demás apóstoles, por espacio de 3 años y medio, pudo oír en diferentes ocasiones, puedo decir que bastantes, de los labios de Jesucristo, el Hijo de Dios, diferentes referencias al diablo. Pudo saber que le tentó a Jesús 3 veces en el desierto, en ese momento que estaba débil, cuando Jesús llevaba 40 días sin comer, y que Jesús le venció con la palabra de Dios. También cuando Jesús envió a los 70 discípulos de 2 en 2 a recorrer los pueblos y aldeas donde él iba a pasar, y les dijo que anunciaran el reino de Dios. Ahí Jesús dijo que veía al diablo caer como un rayo. Ellos se regocijaban de que se les sujetaban los espíritus, pero Jesús dijo que se regocijasen de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Era más importante eso que vencer al diablo, reprenderle. También cuando Jesús, al final de su ministerio, quiso ir hacia Jerusalén y se lo comentó a sus discípulos que allí iba a padecer y ser muerto, pero que resucitaría, Pedro le llamó aparte y le empezó a reconvenir para que no aconteciera eso en su vida. Y Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Ahí estaba la influencia de Satanás en Pedro para frenar a Jesús. También Jesús les enseñó a sus discípulos que el diablo, en Juan 10:10, vino para hurtar, matar y destruir, pero que Jesús vino para que tengamos vida eterna. En otra ocasión les dijo que no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, sino que aquel que después de quitar la vida también puede quitar la vida eterna, hacer que el alma vaya al infierno con él, y los ángeles que desobedecen a Dios y todos aquellos que no reciben a Jesús en su vida como su Señor y Salvador. Hay muchos pasajes en los que Jesús hace referencia. Cuando estaba con ellos la última noche, ahí vemos el único pasaje de la Biblia donde dice que Satanás entró en Judas para consumir la traición. Después Jesús le dijo a Pedro que Satanás los había pedido para zarandear. Y es lo que ocurrió cuando Jesús fue arrestado. Después lo que vemos en la historia de la Iglesia, como Satanás trata de frenar y destruir la obra de Dios. Pero también Jesús, después de resucitar la gran comisión, les dijo a sus discípulos en Marcos 16, a partir del pasaje 15: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. A los que creemos en Jesús nos dio autoridad para echar fuera los demonios. El apóstol Pedro pudo experimentar, como he dicho, en su vida,
el daño que hace el diablo cuando negó a Jesús, porque él confiaba en sí mismo y no tenía ese dominio en su cuerpo, en su vida, para refrenar su lengua a la hora cuando habló con Jesús, de decirle que no lo iba a negar. No tenía esa templanza en su vida. Entonces él sabía, por todo lo que estoy comentando y otras cosas que hemos en la palabra de Dios, cuál es la naturaleza del diablo, su fin, su propósito, lo que él quiere hacer en este mundo. Y le está escribiendo esta epístola a hermanos cristianos que están pasando unas pruebas muy difíciles a causa de su fe en Jesucristo. Muchos están muriendo, cayendo como moscas, decimos. Pero él ahí les está dando palabras de ánimo. Y es una persona que tiene autoridad porque vivió en su vida los ataques del diablo en primera persona. En 1 Pedro 4:13 les dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y después en el 16 les dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta carta está dirigida a hermanos que están pasando unas pruebas muy difíciles por causa del Evangelio, porque a Satanás se le está quitando el territorio en pueblos, ciudades, por causa del Evangelio. Está perdiendo el control de las almas. Y entonces él ahí, en esta carta, los quiere afirmar, confirmar en su fe en Cristo, y les termina la carta escribiendo con este pasaje que he leído, donde les dice en el verso 8 del capítulo 5, ser sobrios y velad. Es muy importante estas dos palabras, ser sobrio y velad, sobre todo cuando les menciona velad. Y velad es el tiempo que una persona tenía que estar durmiendo, está despierto, está en guardia, está vigilante. Porque el enemigo que tenemos delante no le podemos dar lugar. Como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en los Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Él va a aprovechar cualquier momento para atacarnos. Él no se cansa, no se fatiga. Y siempre que tenga una oportunidad, la va a aprovechar. Cuando vea una grieta, se va a meter por ahí para hacernos daño, para separarnos de Dios, para destruir la obra de Dios, para que no avance la obra de Dios. Pero por encima del diablo está el Dios Todopoderoso. Él sabe que está limitado. Pero el apóstol Pedro aquí escribe: ser sobrios y velad. Y velad me traía a la mente, cuando estaba preparando esta reflexión, que Jesús, la noche que estuvo con ellos en el huerto de Getsemaní, mencionó 3 veces velad. Una les dijo que estaba su alma muy triste hasta la muerte, que fueran con él, venid conmigo y velad. Después les halló durmiendo y le dijo a Pedro: no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y seguidamente les dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y él ahí menciona a los cristianos que están padeciendo, que están en sus momentos más bajos en la fe cristiana. Velad, estar ahí como guardianes, vigilantes, preparados en oración, porque nuestro enemigo es fuerte, el diablo. No puede hacer más de lo que Dios le permite, pero tiene poder. A Satanás no hay que subestimarle, tenerle menos, como tampoco infravalorarle, tenerla ahí encima. En Galicia hay una ciudad, para no hacer publicidad, que ahí la hacen todos los años la fiesta del demonio, y sale uno disfrazado de demonio con eso que lleva en la mano, que parece un tridente, y ahí con los niños, con todo. Después aquí en Madrid, en un parque emblemático, está un monumento al ángel caído. No hay que ponerlo abajo, pero tampoco arriba. Pero el diablo es un ser real que tiene poder y que su meta y su fin es destruir a la humanidad, destruir la obra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo comienza diciéndoles que sean sobrios. Y aquí la palabra sobrios en el griego es nefalios, relacionada con el verbo nefo,
que significa estar libres de productos embriagantes. Muchas veces para poder entender el significado de una palabra mejor tenemos que ver lo opuesto, y lo opuesto a sobrio es ebrio. Una persona cuando está ebria por causa del efecto del alcohol, lo primero que le cambia es la cara, se le pone como roja del alcohol, después está diciendo disparates, no mantiene el equilibrio, anda hasta rastras, se hace orina, y puede ser una persona que reaccione con violencia con otros. No tiene el control de, como he dicho, de los movimientos de su cuerpo ni de la realidad de la vida. Está dominado por algo que ha ingerido. Recuerdo hace años, cuando era joven en Pontevedra, había una persona que trabajaba en un banco y tenía un buen puesto de trabajo, idiomas, inteligente, pero el fin de semana se emborrachaba y lo veías ahí arrastrado por el suelo, agarrado a las farolas. Se había hecho orina por encima. A las mujeres le decía de todo. Pero después una cosa asombrosa. Llegaba el lunes a las 9 de la mañana y le veías allí trabajando como si nunca hubiera pasado nada en su vida. Esto lo he visto por años. Entonces vemos, ¿no?, que aquí la palabra sobrio es uno que tiene dominio, control de su persona, es estar templado en los momentos de pruebas, de dificultades, en nuestro caminar diario en Cristo Jesús. Tenemos que estar con el temple, con el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy hace mucho viento, para poder afrontar las pruebas y todas aquellas cosas que vengan en nuestra vida. Ahora hace viento, ¿no?, para cuando estemos con vientos, con tormenta. Al diablo no le debe gustar lo que estoy diciendo, pero hay que seguir adelante, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí sigo. Entonces tenemos que estar ahí, con el control de nuestra vida, no dejarnos llevar, como vemos aquí que le escribe el apóstol a los cristianos, por las circunstancias. Si alguno padece, padezca como cristiano, glorificando al Señor, pero no perdiendo en nuestra vida el control y acabar por los suelos y vivir una fe en Cristo derrotados. Entonces él aquí les dice que sean sobrios y velad, y después aparece la razón, porque dice porque, y porque implica una razón. Vuestro adversario, el diablo, les habla claramente, sin tapujos. Tenéis un adversario, les habla firmemente y muy claro. Tenemos un adversario común, toda la humanidad, los que creen y los que no, que es el diablo. Y el apóstol Pablo le escribe a los Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y este adversario lo que quiere es destruirnos, acabar con la obra de Dios. Ese es el propósito de Satanás para este mundo. Lo peor que le puede pasar a una persona es ignorar que Satanás existe, porque cuando ignoramos a nuestro adversario nos puede hacer daño, o si le tenemos en poco, le menospreciamos. Pero Satanás está ahí. ¿Y cómo está? ¿Como un cordero? No. Está, dice la palabra de Dios, como león rugiente. En aquellos tiempos hablaban y escribían cosas que ellos conocían. Hoy a lo mejor podemos decir que es como el motor de un avión, porque ese león rugiente, esos rugidos, esos sonidos estrepidantes, profundos, aterradores, cuando se oyen en la sabana africana, quedan los animales paralizados del miedo. Estaba viendo hoy un poco sobre los rugidos y hay una persona ahí que había estudiado el alcance de estos sonidos y dice que hasta 8 kilómetros. Y Satanás ruge principalmente para marcar su territorio, para advertir a los leones de otros territorios que no se metan en su territorio. Y él, como sabe
que los cristianos tenemos poder a través de la sangre de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo para rescatar a las almas de su lazo, de su poder, va a tratar por todos los medios de rugir, de que nos atemoricemos para frenar la obra de Dios. Y a veces, como escribe el apóstol Pablo, estorba, frena, pero no puede impedir la obra de Dios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces Satanás con sus rugidos está defendiendo su territorio, el mundo, está queriendo demostrar que el mundo es su territorio, y aquellos que quieran arrebatarle las almas se van a tener que enfrentar a él, al león. Pero a veces lo vemos, ¿no?, que los que más rugen no son los más fuertes. Nosotros tenemos el triunfo, la victoria en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo escribe a los Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios nos ha dado y nos ha dejado su evangelio para que alcancemos a los perdidos, para rescatarlos de las garras del diablo. Cuando el apóstol Pedro dice como león rugiente, como es algo parecido, semejante, ¿no? Pero no es solo un león que ruge ahí, que lo oyes, sino dice que anda buscando a quien devorar. Él nunca va a parar. Hay un dicho que dice que cuando el diablo no tiene que hacer, con la cola mata moscas. Él siempre está ahí, con los ángeles que le siguieron, caídos, tratando de destruir la obra de Dios, de que no avance el Evangelio, que la Iglesia no pueda triunfar en este mundo. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y es Jesucristo el que está edificando su iglesia a través de su palabra y de nuestra obediencia al Evangelio. Y las puertas del Hades no prevalecerán ante la marcha de la iglesia. Eso lo sabe muy bien el diablo, él sabe la Biblia de arriba abajo. Y dice que anda. Es llamativo que cuando tentó a Jesús, después de la tercera tentación se fue. Y dice ahí la palabra de Dios, Lucas 4:13, que cuando el diablo acabó con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo siempre va a volver y va a tratar de hacer su obra, que es que fracassemos en los propósitos de Dios. El diablo siempre va a tratar por todos los medios de que la obra de Dios fracase, de que no siga adelante, porque él no quiere que en este mundo los hombres y mujeres y niños, toda la raza humana, que hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios y que tenemos esperanza en el cielo después de la muerte, tengamos la vida eterna, porque él sabe que no va a tener esperanza ya. Le espera solamente la condenación eterna, lo dice la palabra de Dios. Como él sabe que en un futuro va a estar en la condenación eterna con todos los ángeles que le siguieron y todas aquellas personas que no obedecen el Evangelio de Jesucristo, trata por todos medios de que el mayor número de personas de este mundo le hagan compañía en el infierno. El apóstol Pablo, en su epístola a los tesalonicenses, dice, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Él se levanta y se opone, esa es su naturaleza. El león nunca va a dejar de ser león. Le puedes tener un zoológico, darle de comer todos los días, pero si un día te pilla allí dentro, te va a atacar. Hace poco pues estaban comentando en la televisión que aquí en el Zoo de Madrid, creo, si no recuerdo mal, hay un gorila de estos grandes que la cuidadora pues en ese momento no tenía que coincidir en esa zona del recinto con él por las medidas de seguridad, pero coincidió que la cuidadora en ese momento no tenía que coincidir con el gorila en ese espacio donde él está, con otros, pero ahí algo falló en el mecanismo de seguridad que se encontró con él y él la atacó y está ahora mismo, me parece que en la UCI, porque hablaban que veía una amenaza invadiendo su territorio. Es el macho y él pues ahí es instinto de territorio. Igual pasa con los leones. Por eso el apóstol Pedro les habla con mucha claridad. Este es vuestro adversario. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el diablo. Y le sigue diciendo, al cual
resistir firmes en la fe, firmes, sin movernos, sin echarnos para atrás. Hay que estar ahí día tras día, resistiéndole. El apóstol Santiago, hermano del Señor, en el capítulo 4:7 dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y cuando nos sometemos a Dios, el diablo, y le resistimos bajo el paraguas y la protección de Dios, no le queda más remedio que huir. Sabemos que él tiene acceso a Dios cuando vemos la historia de Job. Él ahí tenía acceso a Dios y vemos como Dios le dio autoridad sobre la vida de Job en determinadas cosas, ¿no? Que no tocara la vida de Job, pero tocó a sus 10 hijos, las posesiones, todo menos la mujer. Pero para vernos, para hacernos ver a través de la palabra cómo actúa Satanás. Él es padre de mentira, es muy sutil. Así engañó a Eva en el huerto del Edén, cuando él vio en ella de que había ignorancia, porque cuando le preguntó, ella añadió a la palabra de Dios, dijo: y no toquéis el fruto. Dios no dijo de tocar, dijo de comer. Entonces cuando él vio ahí una grieta, un sitio por donde entrar, se metió, porque él es mentiroso y sutil. Trata ahí disfrazándose, trata ahí pues de dando vueltas, rodeos, de meterse para hacer daño, porque él sabe que unidos a Cristo, pero también conoce la Biblia, y Jesús dijo que separados de Cristo nada podemos hacer. Entonces él trata, como él hace el león, los leones con las presas, vemos en los reportajes de los safaris, o de estos documentales de la televisión, como quieren separar a la cría de la madre para así estar más débil y atacarle. Pues él hace lo mismo, por eso aquí le compara como un león. Y dice aquí el apóstol Pedro: resistir firmes en la fe. Satanás ha sido derrotado, él lo sabe, pero no quiere que el mundo lo sepa. Por eso vemos sus ataques, para que no haya Biblias ni nada, porque aquí en la Biblia está la revelación de Dios, y Dios nos muestra todo sobre el mundo, sobre el hombre, sobre el diablo, sobre la creación, sobre cómo piensa Dios, cómo actúa, lo que quiere para nuestras vidas. Y ahí vemos en Colosenses capítulo 2, lo tengo aquí con esta herramienta preparado, nos muestra del 13, dice, escribe el apóstol Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La sangre de Cristo que descendía por la cruz, esa sangre que derramó el justo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo por nuestros pecados, borra esa acta y todos nuestros pecados, y esto lo sabe el diablo. Y dice aquí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre el diablo, y ahora a nosotros nos ha dado ese poder, esa potestad de triunfar y predicar el Evangelio para alcanzar otras personas a través de lo que Él hizo en la obra redentora en la cruz por todos los pecados de la humanidad. Y dice aquí en la Escritura el apóstol Pedro que le resistamos firmes en la fe. Tenemos que permanecer ahí firmes en nuestra fe, resistiendo al diablo, no dándole lugar en nuestra vida, y acabará huyendo. Es curioso que él aquí habla de resistir en la fe, pero al principio nos proporciona las claves para que en nuestra vida podamos vivir una vida en Cristo, en la fe en Cristo, sin temor ni miedo a los ataques del diablo. Vamos a ver en el capítulo 1, a partir del verso 3, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible,
reservada para vosotros en los cielos, que sois guardados, aquí está la clave, en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios por medio de la fe, para alcanzar la salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, cuando creemos en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios y tenemos la protección de Dios. Por medio de nuestra fe en Cristo, somos guardados por el Señor. No tenemos que temer, si estamos en la voluntad de Dios, a las acechanzas del diablo. Simplemente someternos a Dios, resistirle y acabará huyendo. Ahora, lo contrario es cuando le damos lugar al diablo, cuando no perdonamos las ofensas, cuando no decimos la verdad, cuando no actuamos con amor, cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. En muchas situaciones de nuestra vida podemos dar lugar al diablo. Y ahí es cuando el diablo se mete para hacer daño, sobre todo en las familias, en los matrimonios. El diablo quiere romper esa unión, porque sabe que rompiendo esa unión, pues todo va a ir mal. Por eso dice la Biblia que tenemos que actuar con sabiduría, con inteligencia, y no tenemos que dar lugar al diablo, y saber que ciertas cosas no debemos hacerlas, ni provocar a ira a los hijos. Hay muchas situaciones en nuestra vida, ni chismotear, ni hablar, y ser fieles cuando nos comentan algo. Hay veces que Dios nos prueba, y ahí vemos que esa prueba que Dios hace en nuestra vida es para crecimiento. Y Satanás utiliza esa prueba para tentarnos. Pero otras veces nosotros nos metemos en la tentación, nos metemos en la prueba, porque estamos dando lugar al diablo. Viene el apóstol Pedro en el verso 9 diciendo: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo mismo que padecemos aquí por el diablo en España es en todo el mundo, porque todos estamos en el punto de mira del diablo, porque Dios nos ha dado poder, espíritu de amor, de poder y dominio propio. Podemos controlar nuestra vida, podemos controlar nuestros pensamientos, tenemos poder para, en el nombre del Señor, atar al diablo, para echarle fuera de otras personas. Tenemos ese poder que Dios nos ha dado. O sea, entonces, cualquier persona que se convierta, si dice que no padece y no tiene ataques del diablo, es que esta persona está viviendo otra fe, no la fe que es en Cristo Jesús, porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y cuando nos metemos en el territorio de Satanás para conquistar y rescatar las almas que él tiene con su lazo, él nos va a atacar. Y los cristianos hemos sido llamados para predicar el Evangelio, para alcanzar las almas perdidas, para recuperar el territorio de Dios en España y en todo el mundo. Espero que todo lo que os haya comentado de estos dos pasajes sea de mucha bendición para vuestra vida. Nunca dejemos de estar, como dice aquí el apóstol Pedro, de estar sobrios, de velar, de mantenernos firmes en la fe, porque eso es lo que nos va a dar la victoria en este mundo sobre el diablo. Y también, como escribe el apóstol Pablo, que nos pongamos toda la armadura para cuando recibamos las asechanzas del diablo, los ataques, los dardos, nos podamos mantener firmes. Sí, la armadura de la verdad, de la justicia, de tener la palabra con nosotros, la oración, el apresto del Evangelio. Donde vamos, vamos con el mensaje y el poder del Evangelio en nosotros, calzado en nuestros pies. Que el Señor os bendiga y hasta siempre con vosotros.